Gracias, buenos días. Siguiendo con la doctrina de liderazgo naval transformacional, como saben, filosofía, forma de vida. Ya vimos, ya leyeron, espero la primera parte de bases y fundamentos de líder naval y liderazgo. Vimos el capítulo 1 con lo que pueden leer ahí, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6. Y ahora vamos a un capítulo sumamente importante, que es la inteligencia emocional aplicada al liderazgo, porque sin la inteligencia emocional y las teorías de la inteligencia emocional y la psicología conductual y los tres cerebros de la neurociencia aplicada al liderazgo, no es posible ejercer liderazgo, ni es posible tampoco ejercer ninguna actividad suya como ser humano en cualquier plano, profesional, familiar, personal. Todo está en el manual desarrollado. Capítulo número 7, inteligencia emocional aplicada, usada en el liderazgo, porque el liderazgo es inteligencia emocional y liderazgo. Vamos a verlo primeramente a Goleman, a pesar de que Napoleon Hill y Clement Stone hace en el año 64, hace como más de 60 años, fue el pionero de este estudio, pero vamos a ver inteligencia emocional de Goleman, principio 90 días de Covey, Napoleon Hill y Clement Stone, AMP y AMN, Harvard, curso de la felicidad, y las famosas zonas erróneas de Dyer. Todo esto se encuentra en la bibliografía que vieron, se encuentra en digital, se encuentra desarrollado en el manual en la doctrina del liderazgo naval. Lo importante que ustedes entiendan, primeramente como base, es la ley de la siembra, que la dijo Aristóteles 350 y pico, 390 antes de Cristo, y empezó con esta famosa teoría que transformó el pensamiento en el mundo, que dice que somos lo que hacemos día a día, de modo que la excelencia no es un acto, es un hábito. Tienen que tener presente, presten atención, lea esta ley de la siembra, porque a través de la ley de la siembra giran todas las teorías de inteligencia emocional que vamos a ver y las vamos a asociar. ¿Qué dice? Las ideas y pensamientos condicionan una acción. Las acciones determinan un comportamiento, una conducta. Ese comportamiento, esa conducta, de acuerdo al control de las emociones, produce actitud. Actitud mental positiva, actitud mental negativa. Ahí entra Goleman, ahí entra Hill y Stone. El comportamiento crea hábitos. Por eso es que Covey, famoso autor de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, el octavo hábito. Hábitos atómicos que se venden por millones y dice que cambian la vida de millones de personas. Estamos hablando de hábitos, pero nacen en las ideas, en el pensamiento. Luego, este comportamiento, esta conducta que crea hábitos, los hábitos estructuran un carácter y el carácter marca tu destino. Por lo tanto, el destino no está escrito. El destino lo haces, el ser humano lo hace cuando inicia su forma de aplicar la idea y los pensamientos que van sembrando y produciendo. Y este estudio, esta teoría es tan famosa que se hicieron una cantidad de libros famosos, entre ellos Reed, que toma la idea, pero que no la referencia, la toma, que dice que siembra un acto, cosecharás un hábito, siembra un hábito, cosecharás un carácter, siembra un carácter y cosecharás un destino. Incluso, incluso el famoso Gandhi dice, cuida tus pensamientos porque se convierten en palabras. Cuida tus palabras porque se convierten en actos. Cuida tus actos porque se convierten en hábitos. Cuida tus hábitos porque se convierten en destino. Por eso es que cuando veamos la cuarta capacidad básica de liderazgo, comunicación, para poderse comunicar, que gira alrededor de todas las capacidades y todas las cualidades y atributos, tiene que empezar con la mente, con un equilibrio, con una parte emocional y una aplicación.
Seguimos adelante. Marco Aurelio dijo algo que casi nadie entiende. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. No habló de pensar bonito, habló de supervivencia mental. Porque cuando te rechazan, cuando pierdes dinero, cuando alguien se va, el golpe no te destruye. Lo que te destruye es el pensamiento que repites después. Ley de la No siembra. valgo, fracasé, esto me define. Dos personas viven el mismo desastre. Una se quiebra, la otra resiste. La diferencia no es la vida, es la mente. Si tus pensamientos son caóticos, tu vida se vuelve un campo de batalla. Si aprendes a gobernarlos, incluso el dolor pierde poder sobre ti. Eso es lo que Marco Aurelio sabía y lo que hoy tú estás empezando a entender. No solo Marco Aurelio, sino otros estoicos de la escuela del estoicismo que empezaron luego después de eh, el año, el año cero. Vivimos en un mundo donde todos La quieren mente tener poder, domina todo. poder económico, poder social, poder físico, pero muy pocos entienden que el verdadero poder no está afuera, sino dentro de nosotros mismos. El poder más grande que un ser humano puede alcanzar es el dominio de su propia mente. Porque quien domina la mente, lo domina todo. Y Ley de la cuando digo siembra. todo, no me refiero a controlar a los demás, sino a controlar lo más difícil, tus pensamientos, tus emociones y tus decisiones. Hoy Goleman. quiero invitarte a un viaje interior, a descubrir por qué la Goleman mente es la toma llave de la libertad, estas la prisión ideas. más cruel. Y sobre todo, quiero que salgas de aquí con una enseñanza que pueda marcar tu vida. La mente, nuestro mejor aliado o peor enemigo. La mente es una máquina poderosa, capaz de crear mundos enteros dentro de nosotros. Con ella podemos imaginar, planear, soñar y construir. Pero también puede ser la responsable de nuestra ansiedad, nuestros miedos y nuestros límites. Piensa en esto, lo que eres hoy es el resultado de lo que tu mente aceptó ayer. Si sembraste pensamientos de derrota, seguramente hoy ves barreras en todos lados. Si sembraste pensamientos de posibilidad, hoy seguramente tienes más esperanza y más acción. Nuestra mente funciona como un imán, atrae lo que piensa de manera constante. Y esa es la razón por la cual muchas personas viven en un círculo de frustración, porque nunca se dieron cuenta de que eran prisioneros de sus propios pensamientos. La batalla invisible. La mayoría de las batallas que peleamos no son contra los demás, son batallas invisibles que suceden en silencio, dentro de nuestra cabeza. Batallas contra la duda, contra el miedo, contra la voz interior que dice, no puedes. ¿Te has detenido a pensar cuántas veces tus propios pensamientos han frenado tus pasos más que cualquier obstáculo externo? Muchas veces no es el mundo el que nos derrota, somos nosotros mismos con la forma en que interpretamos ese mundo. Un fracaso no es el final. Si tu mente lo interpreta como tal, entonces sí lo será. Un rechazo no te define, pero si tu mente lo cree, vivirás como si valieras menos. Por eso, el dominio de la mente no es un lujo, es una necesidad para vivir con propósito. El autocontrol como poder supremo. Dominar la mente significa dominar las emociones que muchas veces nos arrastran. La ira, el miedo, la tristeza, la ansiedad, todas son emociones humanas, todas tienen un propósito, pero si no las controlas, te consumen. La persona que se deja llevar por la ira termina diciendo cosas que después lamenta. La persona que se deja dominar por el miedo nunca da un paso hacia adelante. Y la persona que se deja hundir en la tristeza deja de ver que la vida siempre le ofrece una nueva oportunidad. El autocontrol no significa reprimir lo que sentimos, significa dirigirlo. Es como el fuego, en un incendio destruye todo, pero en una chimenea da calor y luz. Lo mismo pasa con la mente, si está descontrolada, nos destruye, si está enfocada, nos impulsa. El poder de la interpretación. Quiero que recuerdes algo muy importante, no siempre podemos controlar lo que pasa afuera, pero siempre podemos controlar la forma en que lo interpretamos adentro. Dos personas pueden vivir la misma situación y tener dos vidas totalmente distintas después de ella. Un ejemplo, dos personas pierden su empleo. Una piensa, ya no sirvo, no valgo, estoy acabado. La otra piensa, esto es la señal que necesitaba para emprender algo propio. ¿Quién tiene más posibilidades de salir adelante? Claramente la segunda. ¿Sabes por qué? Porque aunque la realidad externa es la misma, la interpretación interna es completamente distinta. Ese es el poder de la mente, puede convertir una caída en tragedia o en trampolín.
Entrenando la mente. Dominar la mente no es algo automático, es un entrenamiento diario. Nuestra mente es como un músculo. Si no la ejercitamos, se debilita. Si la entrenamos, se fortalece. ¿Cómo podemos hacerlo? Observando nuestros pensamientos. No somos lo que pensamos, somos quienes deciden qué pensamientos dejar crecer. Cuando aparezca un pensamiento negativo, pregúntate, ¿esto me acerca o me aleja de lo que quiero? Cuidando lo que consumimos, lo que lees, lo que ves, lo que escuchas, las personas con las que hablas, todo alimenta tu mente. Si llenas tu cabeza de quejas, chismes y noticias tóxicas, no esperes tener pensamientos positivos. Practicando la calma, unos minutos de respiración consciente, silencio o meditación pueden hacer más por tu mente que horas de distracción. En el silencio aprendemos a ordenar el ruido interno. Acción consciente, la mente también se fortalece con disciplina. Cada vez que cumples lo que prometes, cada vez que vences la pereza y actúas, le estás enseñando a tu mente que tú mandas, no ella. Historias de quienes dominan su mente. Los grandes líderes, deportistas, científicos y emprendedores que han cambiado la historia tienen algo en común. Antes de ganar afuera, ganaron adentro. Michael Jordan, antes de ser el mejor basquetbolista, fue rechazado de su equipo escolar. ¿Qué hizo? No se hundió. Usó ese rechazo como gasolina mental. Nelson Mandela pasó 27 años en prisión, pero salió sin odio, con una mente libre. Su cuerpo estuvo encerrado, pero su mente jamás lo estuvo. Estos ejemplos nos recuerdan que las circunstancias no definen la vida de una persona, su mente sí. Conclusión y aprendizaje. Dominar la mente es el verdadero arte de vivir. Porque cuando dominas tu mente, no importa la tormenta que tengas alrededor, dentro de ti hay calma. No importa cuántos obstáculos se crucen, dentro de ti hay determinación. No importa cuántas voces externas te digan que no puedes, dentro de ti hay una voz más fuerte que dice, sí, puedo. Recuerda esto, el que domina la mente, lo domina todo. No porque pueda controlar el mundo, sino porque puede controlar su mundo interior. Y cuando logras ese nivel de dominio, ningún fracaso es final, ningún miedo es definitivo y ningún obstáculo es imposible. El verdadero poder no está en los músculos, ni en el dinero, ni en los títulos, está en tu mente. Cuídala, disciplínala, edúcala, y ella te abrirá las puertas de una vida plena. Porque al final, la mente es el timón de nuestra existencia, y si sabes guiarla, llegarás tan lejos como te lo propongas. Este video que acaban de ver es importantísimo porque es el resumen de Napoleon Hill y Clement Stone, AMP y AMN. Es el resumen de Goleman, inteligencia emocional, autoconocimiento, regulación, motivación y habilidades sociales. Es el resumen de las zonas erróneas de Dyer. Es el resumen del 90-10 de Covey y el secreto de la felicidad de Harvard. Ese es el resumen, ahí está explicado. Y este video va atado, en paralelo, explica todas las teorías que vamos a ver de inteligencia emocional aplicado al liderazgo. Entonces, la ley de la siembra sirve, aplica para los líderes como ustedes dentro del poder de la Armada, del poder naval de la Armada, en donde todos ustedes están involucrados, porque sin el bienestar, sin la administración, sin la salud, sin las leyes, esto tuviera problemas, no pudiera ser desarrolladas las tareas y la misión principal, porque el poder naval es el conjunto de todo, fuerza por posición, por la voluntad para defender intereses marítimos. Pues cuando se siembran las ideas, todo empieza en los pensamientos. Esa es la primera semilla. La acción impulsa a las decisiones tuyas que vas a tomar. La conducta, el comportamiento son las acciones repetidas. Y aquí el control emocional es importante de Goleman para producir lo que dice Napoleon Hill y Clement Stone, actitud mental positiva. Esto genera los hábitos, esa conducta constante de hábitos atómicos poderosos, exitosos, que te dé el carácter. Los hábitos moldean el carácter. Por lo tanto, tu destino es la suma de toda esta ley de la siembra que empieza con el pensamiento.
Por eso es que cuando las personas a veces, el ser humano, oficiales navales, miembros de la institución, o un ser humano, le va mal en el trabajo, le va mal en su vida, le va mal en diferentes circunstancias, y cambia la ciudad, cambia el trabajo, se divorcia, se cansa nuevamente, cambia la cuestión o intenta cambiar la cuestión de los hábitos, está atacando acá al final de la cadena de la ley de la siembra, cuando no debería atacar acá si es que no le va bien o exitosamente en la vida, sino tiene que empezar por aquí a cambiar sus ideas, sus pensamientos, su forma de ser, sus desajustes emocionales, sus emociones tóxicas, sus demonios internos, para poder llegar acá a los hábitos atómicos. Por eso es que la persona que tiene ideas delincuenciales, ideas malas, ideas tóxicas, no virtuosas, produce acciones y conductas delincuenciales, de robo, de asesinato, de narcotráfico, de corrupción, falta de moral, aprovechamiento. Y cuando le dan poder a esa persona que no está aplicando o que tiene un desajuste emocional y no puede controlar sus pensamientos tóxicos, es lo que produce el mal en todas las naciones, en todas las instituciones y el mal a millones y millones de seres humanos. ¿Por qué? Con ese poder dado a esa persona, con esas ideas que tiene, desarrolla unos hábitos fatales. Entonces, esa es la ley de la siembra y la cosecha que tienen que aprovechar en todas las circunstancias en donde están ustedes. Vamos a ver Goleman. ¿Por qué algunas personas les va mejor en la vida que a otras? ¿Qué es mejor? ¿Por qué personas con alto coeficiente intelectual, con una buena preparación, con una cantidad de títulos, con poder, poder físico, con belleza física, con poder económico, con fama, pero no pueden aplicar todos estos dones, esta inteligencia en su vida privada? Y muchos van a la deriva del sufrimiento al fracaso. ¿Por qué? Y por otro lado, otras con alto coeficiente de inteligencia, incluso se acuerdan que eran los vaquitos allí en el colegio o en la escuela, se ve que han triunfado, a pesar de que tienen un coeficiente de inteligencia más bajo, pero que saben conectarse, influir y relacionarse mejor, porque las emociones son el origen transformacional mágica del mundo. Por eso cuando se habla de liderazgo transformacional, estamos hablando de emociones transformacionales. Y por eso se ataca todas estas teorías cuando se habla de liderazgo. Entonces, la inteligencia emocional cobra validez cada vez más. Antes se creía que ser inteligente era exclusivamente un factor de CI, el coeficiente de inteligencia, OIC, Intelligent Coefficient, desprendido de la emoción. O sea, era solamente el cerebro neocórtex, pero no se veía el cerebro límbico atado al reptiliano. Entonces, recientemente surge a ver importancia de la inteligencia. Todos los gurús, los estudiosos, los escritores afirman que las habilidades requeridas para éxito en el trabajo cognitivas son el 25%. Sí se necesita conocimiento, sí se necesita habilidad, él sabe, etcétera. Por supuesto, tiene que ser profesional, pero conocimiento y habilidad, eso suma nomás. Pero la emoción, la actitud multiplica. Tú puedes ser un genio, pero la actitud puede destruir. Por lo tanto, el 60% del éxito depende de la parte emocional. Es un estudio realizado en el 20 de la inteligencia social por Thorndike. Luego, después, 60 años después, Garner, inteligencia intrapersonal mía e interpersonal, comprender inteligencia de los demás. Luego, después, por esa misma época, Payne se sumó con usos académicos y estudios de la inteligencia emocional. Estamos hablando más o menos de unos 40 años atrás. Luego en el noventa, 5 años después, sale Salovey y Meyer, autores de muchos estudios de inteligencia emocional, con artículos de inteligencia emocional. Y luego después Meyer con este Salovey y Caruso tratan de medir lo que ellos llaman nuestra inteligencia emocional versus
los otros tipos de inteligencia hasta que finalmente Goleman en 1995 con su bestseller Inteligencia Emocional lo realiza, y todos estos gurús de liderazgo son psicólogos, porque el liderazgo es el arte de la ciencia de la conducción, arte y ciencia de la conducción a su subordinado, al ser humano, en donde tienes que apelar a la parte intelectual, emocional, psíquica, para poder influir. Y tú tienes que estar emocionalmente maduro para poder influenciar en los demás. Por eso son la mayoría de estos escritóricos de estos temas son psicólogos. Y Goleman tiene una cantidad de escritos, inteligencia emocional, inteligencia emocional en las empresas, focus de Goleman, que giran alrededor de los mismos principios. Y el liderazgo que da resultado de Daniel Goleman, escrito ahora en el siglo XXI, que es un libro de liderazgo. Y todas estas ideas de Goleman están tomadas del modelo de competencia de liderazgo militar, del cual el FM 622 del Ejército de Estados Unidos, escrito y evolucionado y perfeccionado hace 200 años, es el que ha servido de ADN para el doctrina de liderazgo naval transformacional. Ustedes lo tienen allí en PDF. Pero la fortaleza es que ese libro, ese estudio, trata sobre el poder y estilos de liderazgo y trata sobre las teorías de inteligencia emocional, lo que otros libros de liderazgo no lo hacen. Entonces, Goleman dice que es la capacidad para comprender emociones y conducirlas, para guiar la conducta y los pensamientos. Pero la definición que ustedes deben conocer de liderazgo de inteligencia emocional es la capacidad para reconocer, recon, y reconocer y o percibir, comprender y regular tus emociones y las de los subordinados o las de los demás. Aquí añadir para conducir tus pensamientos, tu forma de pensar, tus acciones y alcanzar la excelencia. Entonces, Goleman dice con esta definición que tú, al reconocer, percibir, comprender y regular tus emociones y los demás, tienes actitudes personales y aptitudes sociales que aplicadas son lo que dan el liderazgo. Si la inteligencia emocional tú la llegas a entender, entonces tú serás capaz de manejar inteligentemente las emociones que pueden ser perjudiciales. Y la excelencia depende más de las competencias emocionales que de las capacidades cognitivas. Incluso las profesiones técnicas y científicas, el pensamiento analítico ocupa un tercer lugar, después de la capacidad de influir en los demás, con motivación de logro. Por eso acuérdense la definición de liderazgo: influir con prodimo, propósito, dirección y motivación. Hoy por hoy las normas que gobiernan al mundo, en un mundo globalizado, técnico, tremendo, en donde el tecnicismo, la inteligencia artificial, en donde el Internet y las formas técnicas está transformando toda la nueva forma de pensar de las generaciones y de los adelantos científicos y del mundo en sí, en 8.000 millones de habitantes que vieron en la primera presentación, en donde la pobre tierra ya no abastece. No se nos juzga solamente por lo más o menos inteligentes, coeficiente de inteligencia que podamos ser. Es importante, sí, súper, lógico, pero a más de la formación de la experiencia, habilidades y conocimientos, el modo como tú te puedes relacionar contigo mismo y relacionarte con los demás. Y eso vamos a ver en Harvard. ¿Por qué? Crearon la Escuela de la Felicidad. Entonces Goleman dice, mira, que con la inteligencia emocional, la capacidad para reconocer, percibir, comprender y regular, tú aplicas en ti el autoconocimiento, la autorregulación y la motivación, habilidades personales, y la empleas en todos los aspectos de tu vida y en el liderazgo. Y las aptitudes sociales, la empatía, que ya lo vimos nosotros, la empatía, en el carácter del líder, y habilidades sociales en las cuales se encuentra el liderazgo. Cuando tomas el autoconocimiento de una página ahí que les puse dentro de la orientación para las preguntas de la tarea formadora, hay una página de Goleman, les di el número,
en donde están las habilidades individuales, las habilidades sociales que representa cada una de esas. Cuando Gobeland habla del autoconocimiento, es una conciencia emocional, ¿sí? Como cuando tú, hablando de una confesión o hablando de un sinceramiento con todo mismo, reconoces tus propias emociones. Por eso dice reconocer, percibir y comprender las emociones. Se llama examen de conciencia. Si eres católico, ¿te acuerdas? Examen de conciencia. Una evaluación precisa. ¿Cuáles son tus recursos y habilidades? Fortalezas, oportunidades, debilidades. Fortalezas. Eres joven, tienes pinta, tienes físico, respiras, vives, tienes una buena profesión, eres parte de un etos, de una familia grande, tienes seres queridos. Tienes que agradecer diariamente por todo eso. Es un examen de conciencia, un autoconocimiento. Y ahí nace la confianza en ti mismo, certeza por tus propios valores y facultades. Y acuérdate que en la presencia del líder, ¿te acuerdas? Presencia del líder, porte militar, condición física, salud, autoestima, confianza. Mira, ahí está, autoestima y confianza. Y vas a ver que Goleman a lo largo del autoconocimiento, regulación, motivación, está tomando elementos del modelo de competencia de liderazgo que nosotros tenemos en el ser, carácter, presencia, intelecto y capacidades básicas. Este es el autoconocimiento. Una vez que tú haces un acto de conciencia, autoconocimiento, entonces ahí puedes regular, porque si no aceptas que tienes estas debilidades, el ser humano, si no acepta, entonces ¿cómo la puedes regular? Pues por eso se llama madurez. Y una vez que tú aceptas, entonces puedes mantener bajo los controles emocionales los impulsos perjudiciales y tóxicos porque reconoces, ¿sí? Eso se llama inteligencia, madurez emocional, la autorregulación. Por eso te dice, mira, yo te perdono los pecados, pero con una condición, sí, acto de contrición, un esfuerzo para poder reprimir o para poder bajar o para poder evitar, que muchas veces es difícil como seres humanos, pero es el esfuerzo de la autorregulación o acto de contrición. Entonces, te vuelves confiable. De ahí nace la parte de la honestidad y la integridad, que son los valores del carácter del líder. ¿Te acuerdas? Valores. Lealtad, deber, respeto, servicio, honor, integridad y valor. Ahí viene la integridad, el honor, la lealtad, el deber. Mira, Goleman dice escrupulosidad, responsabilidad. Está hablando del deber. Mira que hay una toma de las ideas del modelo de competencia de liderazgo del FM 622, liderazgo del Ejército de Estados Unidos, que sirvió de ADN para hacer el modelo de competencia de liderazgo naval transformacional que está referenciado al FM. Entonces tú te vuelves adaptable, flexible para los cambios. Acuérdate, mente de líder en el ser, mente ágil con criterio e innovador e inteligencia emocional y el saber. Innovación. Aquí tome innovación, estar abierto, dispuesto a las ideas. Esa es la autorregulación. Y del autoconocimiento, de autorregulación, sacas una tremenda motivación, que es lo que necesita el líder. Si no, ¿cómo puede influir si no está motivado? ¿Cómo puede ser un buen padre, una buena madre, un buen compañero, un buen líder, un buen ciudadano, etcétera, etcétera, si no crees en ti y pierdes la autoconfianza, la fe y la estima? Por eso ahí empieza la motivación. El afán de triunfo, normas de excelencia, fíjate, tiene que ver con esa parte de la inteligencia emocional. Y muchas veces se habla en armada, pues, del commitment, el compromiso. El líder tiene que tratar de comprometer al subordinado, pertenencia, comprometimiento, empowerment, commitment. Ahí está, commitment, el compromiso. Hay una lectura recomendada de la felicidad del liderazgo, la felicidad en la vida. Hay una lectura recomendada del commitment, el comprometimiento, que tú te alineas con los objetivos de la organización. Tienes que amar a la armada, pues. La armada es un amor. Y el amor de tu ser querido, etcétera, no puede competir con el amor de la armada. Tiene que unirse, conjugarse, completarse, etcétera, para hacer de ti un ser humano de excelencia. No puede haber una competición, o la armada o yo, o la academia o yo, o la guena o... No, tú necesitas los dos amores para poder ser feliz como ser humano. Y esto, dentro de la motivación, te da la iniciativa. Mira, la iniciativa la vimos en la mente del líder, mente ágil con criterio, iniciativa.
Y por lo tanto tienes el optimismo. Y el optimismo lo vamos a ver en donde, en AMP, actitud mental positiva, para buscar objetivos. Y pese a los obstáculos y reveses, ¿dónde vimos, pese a los obstáculos y reveses, el optimismo y la tenacidad? Tenacidad, tenacidad, fuerza, estoicismo, espartanismo. ¿Dónde vimos eso allí del optimismo y la tenacidad? En la presencia del líder. ¿Dónde la vimos? En motivación, autoconfianza y en resiliencia. Y la vimos en el carácter del líder, la mística naval. Entonces, acuérdate del concepto de mística naval. Está en la orientación de las preguntas del club conocer dónde está, qué es la mística naval. Ahí está en la doctrina del liderazgo, incluso quien lo dijo. Y se lo ve a lo largo. Y luego tenemos las habilidades sociales. Y las habilidades sociales son la empatía. Y en empatía ya la vimos el carácter. Comprende a los demás, sentimiento de los demás. Esa sintonización emocional con el subordinado y con los que están bajo tu influencia. Y la séptima capacidad básica de liderazgo tiene que ver con empatía, porque ayuda a los demás a desarrollar. Mira el cuadrito ahí de las capacidades básicas en 3 áreas: lidera, desarrolla y logra. Y viene a la séptima capacidad: asesora, aconseja y orienta y forma a otros líderes. Y te autoevolucionas tú mismo. Sexta capacidad básica de liderazgo. Y la empatía significa orientación al servicio para reconocer, satisfacer las necesidades de los semejantes. Y acuérdate que servicio era uno de los roles. El rol como servidor, ¿te acuerdas? El rol como profesional, el rol como líder de carácter y el rol como guerrero. Tú eres guerrero, guerrera. Estás sentado en academia de guerra. Estás estudiando en academia de guerra. Disuasión, prepararte en tiempo de paz para tratar de evitar las amenazas internas o externas. Y dentro de la empatía, tú aprovechas la diversidad, las oportunidades a través de las personas. Entonces ahí tienes que tener cuidado, vamos a ver, en la comunicación, en inteligencia emocional, para cuando apliques el poder, aplicar la cortesía naval, o sea, no denigrar al otro ser humano, así apliques el poder coercitivo. Tienes que hacerlo con inteligencia emocional, para no ser sarcástico, no ser incisivo, no ser burlón, porque tienes que ganarte la confianza del subordinado, tienes que orientarle, sí, tienes que ser fuerte, sí, pero tienes que ser humano y bueno. Y la conciencia política, tú estás al tanto de lo que está pasando en el mundo, de las corrientes políticas, de lo que está sucediendo. Es empatía, es parte de habilidades sociales. Y luego vienen las habilidades sociales. Y ahí viene la influencia. Ya la vimos en propósito, dirección y motivación. Influir, poder, dependencia. Liderazgo, influir con afinidad, influir al otro con afinidad, con congruencia, con ideales juntos, es liderazgo. Poder es solo influencia nada más, cualquiera puede tener poder. Un delincuente tiene poder. Un perro rabioso de la esquina que te ladra tiene poder porque influye en ti y te hace mover. Basta que haya dos personas que se influyen para que haya poder de la una a la otra. Es influencia. Influencia solamente con dependencia. Ese es poder. Pero el liderazgo toma el poder como herramienta para influir con el propósito, dirección y motivación. Para esto necesitas la cuarta capacidad básica de liderazgo. Cuarta, la comunicación. Y ahí vimos que necesitas una tremenda aplicación de las teorías de la inteligencia emocional para poderte comunicar. Y aquí Goleman pone liderazgo. Pero como escribió en 1995 este libro, Inteligencia Emocional, y le pone liderazgo aquí, y mucha gente tomó las ideas de él, y hizo millones de los libros publicando, etcétera, etcétera. Él cambia y lo pone liderazgo arriba, ya como paraguas, porque el liderazgo es el todo. El liderazgo no es parte de un todo. El liderazgo es un todo. Y las habilidades individuales y sociales están metidas dentro del liderazgo. Por eso escribe Liderazgo del siglo XXI, liderazgo que da resultados basado en la inteligencia emocional. Y las habilidades sociales también. Como líder, tú eres catalizador del cambio. Tienes que resolver conflictos. Tienes que resolver conflictos allí, en donde estás trabajando, en tu unidad, en tu reparto. Como comandante, un grado grande, una herencia a la generación, a tus seres queridos, a tus hijas, a tus hermanos. Te das cuenta con orgullo, tu familia me dice, mi hijo comandante, mi hija comandante, el hijo del comandante, la hija del comandante, comandante de la Marina, no cualquier comandante.
de la Marina, que tiene una trascendencia mundial en todas las armadas. Mira, si el bravo héroe de los escritos y de las aventuras y todo, inglés, el famoso James Bond 007, si hasta él se pone por las torres rayas, full rayas, Commander Bond, comandante, porque en inglés, commander es comandante, commander, capitán de fragata, que va a ser a navío, mucho más alto todavía. Él se pone commander, fíjate, y no ha hecho ni el Estado Mayor ni nada, pero como es el Barbie y todo, quiso ese título. ¿Por qué te descuenta el título que tú tienes? Y no te lo quita nadie. Ni cuando pases a mejores días, etcétera, etcétera, te tendrán que, en los mejores días, despedirte como comandante. El resto no se sabe qué habrá después, no está probado nada. Y tienes habilidades de equipo y establece vínculos. Por eso ahí en la lectura dice trabajo en equipo. ¿Qué es trabajo en equipo? ¿Qué significa trabajo en equipo? Donde quiera que vayas en cualquier reparto es trabajo en equipo. Y el liderazgo en Armada es especial porque está en un escenario marítimo, donde la confianza, la unión, la moral, la cohesión en ese tipo de repartos, de unidades, de bases, en aire, mar y tierra, etcétera, necesita un estilo especial de liderazgo. Un caballero primero, un ser humano primero y después un oficial, en donde hay la unión, cohesión, colaboración moral y el commitment, el comprometimiento. Eso tienes que hacerlo tú, porque si no lo haces, entonces eres un simple jefe administrador por taparla. No, pues, y a este grado que has llegado, definitivamente eres un líder y tienes todas las condiciones para seguir incrementando ese liderazgo. Por lo tanto, tú recepcionas, el cerebro toma, analiza a través de los ojos, etcétera, etcétera, pero va a los cerebros, a los tres cerebros, en donde ahí tienes que procesar, emitir y más que nada controlar lo que está viniendo. Por lo tanto, depende de tu mente. Por eso la ley de la siembra. Y es importante porque Goleman dice, pues alcanza la felicidad, el éxito, te conoces a ti mismo, conoces a los demás, tienes satisfacción, pisas sobre la tierra, desarrolla cualidades y atributos del ser que vimos, del carácter, integridad, honor, empatía, habilidades sociales, condición física, etcétera, etcétera, para poder ejercer las capacidades básicas, trato con los demás sociales, desenvolvimiento personal. ¿Por qué? Reconoces, percibes, comprendes y regulas tus emociones y las del resto. Por lo tanto, el coeficiente de inteligencia intelectual, coeficiente intelectual, determina lo que sabes, pero el emocional determina cómo harás. O sea, la parte racional con la emocional, que ya vamos a ver después más allá, que es el secuestro amigdalar, cuando tienes desajustes emocionales. Por lo tanto, acuérdate, capacidad para Pecore, reconocer, percibir, comprender, regular tus emociones y los demás para orientar, regular tus pensamientos para alcanzar la excelencia. Y cuando tú comprendas que las emociones son un menú a la carta, no vas a escoger los platos amargos, vas a escoger los platos buenos. Qué veo que es una persona tóxica, amargada, cara de puñete. ¿Cómo va a poder ser líder y influenciar? Por eso necesita que su alma esté tranquila, que su serotonina, dopamina, que ya vamos a ver, estén altos para contrarrestar ese cortisol que produce la vejez prematura y que produce una cara de un ser tóxico amargado. ¿Cómo vas a ejercer liderazgo así? Peor las relaciones familiares, porque esto se aplica también a la parte familiar y personal. No puedes controlar tus emociones, No, pero sí puedes controlar qué haces con con ellas. ellas. Tu cerebro te dirá, estoy enojado, grita. Estoy triste, quédate en cama. Tengo miedo, huye. Pero tú tienes el poder de decir, no, siento esto, pero actuaré de otra manera. Los estoicos llamaban a esto autodominio. Marco Aurelio, el emperador más poderoso de Roma, Soy. escribió en sus diarios, tienes poder sobre tu mente, no sobre eventos externos. Comprende esto y encontrarás fuerza. Piensa en esto. Un adicto siente el impulso de consumir, pero puede elegir no hacerlo. Una persona con rabia siente el impulso de golpear, pero puede elegir respirar y calmarse. Las emociones son sugerencias, no órdenes. Y cuando aprendes esto, te conviertes en el dueño de tu vida, no en su esclavo. Pero espera, porque la siguiente lección te enseña dónde realmente existe la felicidad.
Harvard, secreto de la felicidad. Goleman, control de las emociones. Controlas las emociones, controlas la actitud, controlas los hábitos, controlas tu destino. Destino es el día al día al día. ¿Tú quieres saber la perspectiva de tu vida? ¿Cómo serás? ¿Qué quieres de aquí a 15, 20 años? Tienes que labrar el día a día. ¿Qué camino vas a seguir? Y ese es tu destino. Y lo haces tú. De todos los seres vivos, el hombre es el único ser racional. Sin embargo, no faltan situaciones en las que el ser humano actúa arrebatado por sus emociones, sin que prácticamente su naturaleza racional haga algo para impedirlo. Como cuando alguien se deja llevar por la ira o por un ataque de pánico. Esto es así porque cada uno de nosotros tiene dos mentes distintas, una racional y otra emocional, una que piensa y otra que siente. Funcionan de forma relativamente independiente, aunque están interrelacionadas. Con frecuencia, las dos mentes mantienen una adecuada coordinación, haciendo que los sentimientos condicionen y enriquezcan los pensamientos y a la inversa. Pero a veces no es así. Un estímulo con una fuerte carga emocional puede provocar una reacción que secuestre la mente racional y deje que las emociones guíen nuestra conducta. Estas reacciones emocionales pueden salvarnos la vida. Por ejemplo, cuando alguien, impulsado por la ira, se enfrenta con energía y violencia a un peligro o a un enemigo para salvar su integridad. O, llevado por el miedo, huye para evitar un enfrentamiento con peores consecuencias. En algunos casos, ponerse a pensar y a analizar la cuestión en el momento del peligro podría significar la muerte. Pero las emociones también pueden llevar a comportamientos desproporcionados e indeseables, como un ataque de cólera que conduce a un homicidio, o al menos llevarnos a situaciones en las que nunca hubiéramos querido encontrarnos si lo pensáramos. Por ejemplo, tener una acalorada discusión con nuestro jefe y acabar insultándole y perdiendo el empleo. O hablando con nuestra pareja, decirle palabras hirientes, deteriorando así nuestra relación con ella. El psicólogo Daniel Goleman observaba que los tests de coeficiente intelectual no eran capaces de predecir cómo le iría a una persona en sus actividades académicas, profesionales o personales. En beneficio del tiempo, les dejo esto para que sigan viendo unos minutitos más cortos, porque esto ya lo vamos a ver también en zonas erróneas de Dyer, el control de la ira. Y lo vamos a ver en el 90-10 de Covey, qué significa. Y Covey es autor de los libros de, de los hábitos atómicos, 7 hábitos más grandes, no hábitos atómicos, sino los 7 hábitos más efectivos, 7 hábitos efectivos que hacen triunfar al ser humano, altamente efectivos, el 8.º hábito y otras cuestiones más. Entonces, eso lo vamos a seguir viendo más adelante. Y esto lo dejo para que ustedes lo vean, que es ya lo que hemos explicado, la inteligencia emocional de Goleman. Entonces, rápidamente, con Goleman tú tienes que tener autoconciencia, porque te permite liderar con efectividad y toma de decisiones, ahí donde estás tú ahorita como comandante. Si tú reconoces las emociones, fortalezas, limitaciones, entendiendo cómo influye en tu liderazgo, las decisiones bajo alta presión y crisis van a salir adelante. Entonces, evalúa tu estado emocional antes y durante la operación para mantener la calidad de objetivo. Luego, con la autoconciencia, tú te autorregulas. Tú controlas tus impulsos, manejas el estrés, manejas la calma ante amenazas, incertidumbre, en tu duro cargo que estás en este momento hecho cargo, redundando. Y respondes con prudencia, disciplina ante emergencias, con estoicismo, porque puedes controlar. Y con esto hayas motivación para poder influenciar, para cumplir la misión. Y el commitment, compromiso nuevamente, con la resiliencia, es aplicas las cualidades y atributos del ser en el área de carácter, presencia e intelecto para hacer en las 8 capacidades básicas de liderazgo. Entonces, inspiras, lógico que inspiras a tus tripulaciones, a tus oficiales, y tienes que mantener el ejemplo, por supuesto, y el enfoque en la misión, porque todo viene dado en la vida en la misión. ¿Qué, quién, cómo, dado, por qué? Who, what, where, when, why. Cinco Ws, 2 Hs, 5 Ws. Who, what, where, when, why. 2 Hs, how y how much. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Y qué necesitas? Esa es la misión. La misión la tienes que conocer tú. La misión de tu reparto, la misión tuya, tiene que conocer tus subordinados. La misión del que está arriba, tiene que conocer. Eso ya lo hemos visto en otras clases. ¿Qué es lo que haces? ¿Dónde haces? ¿Cuándo haces? ¿Dónde haces? ¿Quién es el que hace? ¿Cómo lo hace? ¿Y por qué?
Entonces tú estás enfocado en la misión con inteligencia emocional. Y las habilidades sociales, comprende las emociones y preocupaciones, sintoniza emocionalmente con su gente, con su personal y a nivel personal familiar también, pues, porque ahí empieza el motor generador, el motor generador que te mantiene seguir adelante con los seres queridos, en el otro amor, en el hogar, y lo aplicas. Entonces tú escuchas al personal para fortalecer. Y ahí lo vamos a ver que la empatía se aplica en la cuarta capacidad básica de liderazgo, que es comunicaciones. Y las habilidades sociales, comunica con claridad, disciplina a las fuerzas que están bajo tu mando y aplicas la comunicación entre todas las unidades en donde estés trabajando, porque tú vas a trabajar en la base, vas a trabajar en el norte, vas a trabajar en el centro, en el sur, no sabes a dónde te van a enviar. A lo largo de mi carrera, yo siempre he estado en diferentes repartos administrativos, operativos, superoperativos, etcétera, etcétera. Y siempre he tenido que echar la mano y trabajar junto con los especialistas en diferentes terrenos, diferente índole. No se puede, no se puede. Operar, aplicar, poder naval, bla, 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 sin la parte de los elementos funcionales de la logística, sin la parte del bienestar, salud y la parte de leyes. Y ahí le aplicas Goleman. Hay algo que los psicólogos llevan décadas estudiando y que casi nadie aplica en su vida real. Ahorita que estás Mantener la trabajando bajo calma bajo presión, presión no es un la rasgo de ganas presión. personalidad, es un mecanismo neurológico. Y si no sabes cómo funciona, tu cerebro literalmente trabaja en tu contra cada vez que algo se pone difícil. Ahorita, Existe un proceso que los neurocientíficos llaman secuestro de la amígdala. amígdala. Cuando la presión sube, esa región del cerebro toma el control antes de que tu córtex prefrontal, la parte que razona, que analiza, que decide, pueda hacer absolutamente nada. Todo ocurre en milisegundos. No pierdes la cabeza porque eres débil. La pierdes porque tu cerebro fue diseñado evolutivamente para sobrevivir, no para pensar con claridad en momentos de crisis. Y el lado más oscuro de esto es que cuanto más intentas suprimirlo, más fuerte se vuelve la reacción. No es filosofía, es biología básica actuando en tiempo real. Entonces, ¿qué hacen diferente las personas que genuinamente se mantienen calmadas? Lo primero, y es brutal en su simpleza, es que dejaron de pelear contra lo que sienten y empezaron a nombrarlo. Investigaciones de Matthew Lieberman en UCLA demostraron que etiquetar una emoción en voz alta, decir, esto me está generando ansiedad o esto me intimida, reduce la actividad de la amígdala de forma medible e inmediata. No es un ejercicio espiritual, es inhibición neural comprobada en laboratorio. Las personas que colapsan bajo presión hacen exactamente lo contrario, niegan, evaden o explotan. Y el siguiente patrón es todavía más contraintuitivo. La respiración lenta no es consejo de revista de wellness, es fisiología pura. El nervio vago conecta el cerebro con el corazón, y exhalar más tiempo del que inhalas activa el sistema parasimpático en cuestión de segundos, no minutos, segundos. Quienes entienden esto usan su propia biología como herramienta de control. Quienes no lo entienden siguen pensando que respira es un cliché sin sustancia. Pero el problema más serio aparece cuando la presión no es un momento aislado, sino algo constante. La exposición repetida al estrés sin recuperación real deteriora el córtex prefrontal con el tiempo. Literalmente. Un estudio de Rajita Sinha en Yale documentó que el estrés crónico reduce la densidad de materia gris en las regiones del cerebro responsables del control ejecutivo. No es metáfora poética, es estructura cerebral degradándose. Las personas que se mantienen funcionales bajo presión constante tratan el descanso, el silencio y la recuperación como parte de su rendimiento, no como premio, no como lujo, como requisito operativo. Las que no pueden hacer esto tratan el descanso como algo que todavía no se merecen. Si este tipo de contenido, psicología directa, sin relleno, con respaldo científico real, es lo que estás buscando, entonces este canal es exactamente para ti. Cada video está construido para que entiendas cómo funciona tu mente de verdad, no para hacerte sentir bien, para hacerte pensar diferente. Suscríbete antes de seguir, porque lo que viene después de este punto es donde la mayoría de la gente empieza a incomodarse. La verdad es que la calma bajo presión
No es ausencia de emoción, es regulación activa en tiempo real. Es reconocer el momento exacto en que el sistema empieza a ser secuestrado y tener herramientas concretas para interrumpir ese ciclo antes de que tome el control. No se trata de ser frío ni insensible, se trata de ser funcional justo cuando todo a tu alrededor te pide que entres en colapso. Especialmente ahorita que están bajo la presión de la ajena. Tiene que ver eso detenidamente nuevamente y aplicarlo. Hemos visto entonces inteligencia emocional de Goleman con todo lo que significa y las aplicaciones, pero el que empezó todo esto fue Napoleon Hill y Clement Stoll en 1964, con el talismán AMP y AMN que todos tenemos invisible y ante cualquier circunstancia tú presentes el AMP o presentas el AMN, es cuestión tuya nada más. Si tú presentas el AMP, estás presentando con la mente, ¿qué produce la conducta, los hábitos y las actitudes? Fe, optimismo, cualidades, virtudes, triunfos, salud, prosperidad. Y que te convierte pues en un ser humano digno, empático, líder, excelencia. Pero si no le atacas a la mente y cambias el switch y presentas el AMN con tus pensamientos, ¿qué te produce una conducta? Y que te produce un comportamiento y actitud negativa, entonces te empieza a venir el miedo, la debilidad, los defectos, la flaqueza, desesperanza, enfermedad, pobreza y amarguras. Así no puedes ser feliz. Entonces, si no eres feliz, no puedes ejercer liderazgo. Veamos qué dice las Para ideas de muchos de Napoleon Hill nosotros, y el Clement éxito Stone. es un misterio. ¿Acaso el éxito está condicionado a los factores externos a los cuales no tenemos control? ¿Qué acaso tenemos que estar en el momento indicado, en el lugar indicado y aparte conocer a la gente indicada para alcanzarlo? Según Napoleón Hill, la respuesta es no, no y una vez más no. El éxito está al alcance de todos los que tengan una actitud mental positiva. Verán, el éxito es directamente proporcional a cómo cuidamos y alimentamos nuestro AMP, lo cual es nuestra actitud mental positiva. Es por eso que las personas que tienen una actitud mental positiva logran atraer el éxito. Cuando posees una actitud mental positiva, eres capaz de enfrentar la vida con positividad y la posibilidad de que te dejes vencer por tus fracasos y errores es mínima. Los tropiezos que puedas tener en el camino se convierten en oportunidades. Cada fallo es una oportunidad y un paso más cerca a que puedas llegar a la solución. Estas personas se dan el permiso de emprender e intentar cosas nuevas por el simple hecho de que no tienen miedo al fracaso, aun y si las posibilidades de tener éxito son mínimas o nulas. La razón por la cual estas personas logran superarse más que nadie es porque su deseo de tener éxito es mayor que su miedo a equivocarse. La historia nos da la oportunidad de ver cómo estos hombres y mujeres con una actitud mental positiva han logrado cosas extraordinarias. Por ejemplo, veamos el caso de Henry Ford. Él soñaba con producir un motor V8 y poderlo producir en grandes cantidades y a la vez que fuera accesible para cualquier persona. La razón es porque en aquel entonces los V8s eran clasificados como autos de lujo. Los ingenieros creían que Ford estaba completamente loco y lo criticaron diciendo que era imposible producir estos motores en masa y constantemente le daban razones por las cuales no iba a funcionar. Pero a pesar de tantas negativas y contradicciones, él nunca se desanimó y continuó impulsando a sus ingenieros para hacer ese sueño realidad. Al cabo de un año, logró lo que muchos creyeron imposible, la producción de un prototipo del V8. El motor V8 fue todo un éxito y el nombre Ford se convirtió en una marca de renombre a nivel mundial. Este logro convirtió a este hombre en uno de los hombres más importantes de los negocios en su época. Pero, ¿qué hay detrás del éxito de Henry Ford? Se preguntarán ustedes. Pues no es más que una actitud mental positiva, como lo pudieron ver. Si ustedes no tienen esta gran herramienta a su mano, les tengo una gran noticia. Nunca es demasiado tarde para comenzar a tener una actitud mental positiva. Todos aquellos que inician su vida laboral, aproximadamente por los 25 años, tendrán aproximadamente 100,000 horas antes de que se retiren como a los 67. Esto significa que tendrán suficiente tiempo para poder cultivar. Sigan viendo el video porque lo vamos a seguir profundizando más adelante.
pero ustedes pueden seguirlo viendo 1 minuto, 2 minutos más, en beneficio de, del tiempo, no del tiempo, sino de la cantidad de minutos que se puede introducir en la presentación. Entonces, si tú tienes los sentimientos normales, emociones que son normales, aparecen de un momento a otro. Estados de ánimo es a largo plazo, emociones es en ese momento. Y las pasiones los tienes, que te producen los hábitos. Pero si son perjuiciosos y tóxicos, te producen spider webs of your mind, las telarañas del pensamiento. Si son negativos, te enmarañan el pensamiento, te friegan en las relaciones con el subordinado, con los seres queridos, falla la comunicación. No puedes ejercer un buen liderazgo porque esa es una actitud mental negativa. Entonces, todas esas defectos tóxicos, venganza, celos, envidia, revancha, amargura, conflicto, ira, lujuria, pereza, desmotivo, procrastinación, que son tildados como desajuste emocional, que son tildados como pecados capitales, que son tildados como mal manejo 90 días de COVID, etcétera, son pasiones estériles que te van a fregar en la vida. Entonces ahí no puedes ejercer liderazgo. Peor las relaciones personales en todo ambiente. Y eso produce indudablemente una enfermedad, porque aumenta el grado de cortisol, aumenta el grado de depresión, ansiedad, estrés, que te va a afectar también a la parte de salud. Ustedes, algunos doctores, saben de lo que estoy hablando. La parte de serotonina, dopamina, endorfina, cortisol, estrés, depresión, ansiedad dentro del ser humano. Ya vamos a ver después el alfabeto emocional de qué se trata. Y aquí le echa mano Napoleon Hill y Clement Stone con la parte de la actividad física. Y Goleman también habla de la actividad física. Y ustedes ya lo vieron, la actividad física en presencia del líder. Actividad física, parte del porte militar y de la salud. La salud no es ausencia de enfermedad, no. Es el equilibrio emocional que existe entre la parte biológica, entre la parte psíquica, entre la parte emocional. Y eso está explicado hasta la saciedad en el capítulo 5. Y vamos a ver después en Dyer. Entonces, una frase famosa de Napoleon Hill y Clement Stone. Frase famosa de Napoleon Hill y Clement Stone. Toda adversidad, semilla de nuevo éxito. La vida nos cuerea y nos golpea a todos por igual. Si algo malo viene, algo malo pasa, algo bueno es que tiene que venir. Tú naciste campeón. De los millones y millones de espermas que compitieron, ganó la más rápida, la más inteligente, como se dice vulgarmente, la más pilas. Si otro esperma hubiera ganado ahí para fecundar el óvulo, otro hubiera estado sentado ahí viendo esto de aquí, en vez tuyo. Y te da una serie de cualidades y atributos. Napoleon Hill y Clement Stone. Toda adversidad, semilla de nuevo éxito. Nada se pierde con probar y se tiene mucho que ganar cuando se persevera en probar. ¿Quién lo dijo? Napoleon Hill y Clement Stone. O sea, las personas comúnmente cuando presentan el AMN ven dificultades. Está muy alto, no voy a poder, está muy lejos. ¿Qué me va a decir? Es que yo soy así, es que yo soy asado, cocinado. Esas son las errores de Dyer. O sea, que ya Napoleon Hill y Clement Stone se adelantó a esa parte de ese estudio de psicología conductual. Dostoyevsky dice, si no llegas al umbral de tus limitaciones, ¿cómo sabes si has vivido? Has vegetado simplemente. El arte de la vida, de la felicidad, la razón filosófica de la existencia, es pasar trascendentalmente por este camino de la vida, en donde la armada es el mejor camino para lograr todo eso de allí. Por eso, cuando vimos actividad física, vimos que el alma le delega al cuerpo cualidades necesarísimas para la evolución del ser humano y para el liderazgo. Si tú te preparas para una maratón, que es durísimo porque el ser humano avanza a correr hasta los 36 kilómetros, ya viene la pared, ¡pum!, ya no da más. Para poder llegar a los 42 es un proceso durísimo que tiene que aplicar la disciplina, la conciencia, la parte emocional, económicamente es caro, etcétera. Por eso que en los maratones ahora hay 30,000, 20,000, 40,000, 50,000. ¿Por qué? Ah, porque le hace pues mejor ser humano, mejor empresario, mejor gerente, mejor líder, mejor padre, mejor hermano, mejor ser humano. Es una herramienta poderosa. Por eso una de las
Parte de una buena herencia que puedes darle a tus hijos, además del amor, además de una buena educación, darles inteligencia emocional y un amor al deporte que produce milagros. Y lean nuevamente el capítulo 5 o la presentación de la presentación del capítulo 5, sí, del capítulo 5. En caso de que no lo hayan visto, véanle, léanle, muestren a su hijo. ¿Y qué más dice Napoleon Hill y Clement Stone? Lo que la mente lo puede concebir, la mente lo puede realizar. Si la mente cree que puede, puede. Si tu hijito dice quiero ir a la luna, hijito, vaya más lejos, vaya a Venus. Alimenta los sueños. Alimenta la moral y la autoestima y confianza de la gente al reparto donde vayas. Usa la eudemonia, la psicología positiva, lo bueno del ser humano, no lo malo. Por eso a veces la psicología no ayuda y la psiquiatría no ayuda mucho porque se enfoca en la parte mala. Y la eudemonia es la psicología positiva, en que flotas por el 90% de excelentes cualidades, atributos que tienes y no por ese 20% de negatividad o de desvirtuosidad o de defectos que se tiene. Entonces, lo que la mente puede concebir, la mente lo puede realizar. ¿Cómo creen que se hicieron los grandes inventos, las grandes conquistas? Si te digo, puedes volar, vos dices, ay, Dios mío, está loco, ¿cómo voy a poder volar? Puedes volar, pues yo te hago un curso de salto libre, vale $200 y vuelas, vuelas, prácticamente vuelas. Porque el aire te forma un colchón, caes a 200 kilómetros por hora, te das cuenta de todo, haces así, vuelas por acá. Parece que vuelas como pájaro, ¿no? Es que es una caída que pierdes la orientación, el vértigo. No, no, no. Vuelas. Y parece que estuvieras volando. Por eso que la maratón, por ejemplo, es el umbral de tus limitaciones. ¿Cómo crees que los grandes inventores y las grandes metas se han conseguido? Aumenta, alimenta el sueño de tus hijos, sube la moral de la gente, lo que la mente puede concebir. La mente lo puede realizar. Mira esto. Quien te diga que algo es imposible, da esto. O sea, hay un letrero que dice, está comprobado aerodinámicamente que una abeja no puede volar, por su peso, por su tamaño, por la forma de sus alas, solo que ella no lo sabe. ¿Cuántas veces te han dicho que no se puede, que no eres capaz, que no tienes lo necesario, que tus sueños son demasiado grandes? El problema no es lo que dicen, el problema es que tú lo creas. La abeja no necesita la aprobación de la ciencia para ser lo que es. Y tú tampoco necesitas la aprobación de nadie para volar hacia tus metas. Recuerda, lo que hoy parece imposible, mañana puede ser tu realidad. Pero solo si dejas de escuchar las limitaciones externas y empiezas a creer en tu capacidad interna. El ser humano es el arquitecto de su propio destino. El mundo cambia, tú lo direccionas. Tú eres el capitán de tu propia nave en el periplo de tu vida. Y triunfar y perder es una actitud. Ser feliz o no es un estado mental. Y tú eres millonario con salud, cuerpo y deporte. Si alguien te pide que hagas un trasplante de riñón, ¿cuánto quieres por un riñón para trasplantar? Tienes un tipo de sangre de una persona millonaria que quiere un trasplante de riñón y quiere comprarte el riñón, ¿cuánto quieres por el riñón? Si ves, 200,000, 300,000, 400,000. Pero también perdió un ojo, ¿sí? ¿Cuánto quieres por un ojo? ¿Te das cuenta? Tú eres millonario. Si sumas todo lo que tienes, pero a veces el ser humano no valora, no se da cuenta porque no lo ha perdido. Pero agradece en la vida todo lo que tienes. Es uno de los tips de Harvard. Alfabeto emocional. Mira bien. ¿Qué significa hacerte mala sangre? Pensamiento. Evento energético que transcurre en una realidad intangible, pero que rápidamente se transforma en emoción, movimiento, neuroquímica, hormonas. 86,000 millones de neuronas. Cuando es negativo, colapsa el organismo. En forma física y mental. ISIC, alfabeto emocional, memorízalo. SAR, SARD. Las conductas que nacen de la mente, las conductas de serenidad, de silencio,
sabiduría, sabor, sexo, sueño, sonrisa, sociabilidad. Son generadoras de serotonina. Produce tranquilidad, mejora calidad de vida, aleja enfermedades, retarda la velocidad de envejecimiento celular. Estas conductas producen el AMP, de Napoli y Stone. Animado, aprecias, agradeces, empatía, habilidades sociales, acercamiento. En cambio, con una mente negativa, con conducta y comportamiento de R, pasas resentido, no controlas la ira, pasas reprochando el sistema, a veces las ofensas, el rencor, rechazo, te resistes, represión, cortisol, hormona del estrés cuya presencia prolongada en la sangre es letal para series arteriales, porque aumenta el riesgo de adquirir enfermedades cardiocerebrovasculares. Este comportamiento conducta con R produce la NN, actitudes negativas. Pasa deprimido, desanimado, desesperado, desolado. Así que nos enteramos de lo que llamamos hacerse mala sangre, exceso de cortisol, falta de serotonina en la sangre. Mira, si no tienes solución, ya, no te preocupes, que no te afecte emocionalmente. Y si tienes solución, no te preocupes porque sí tienes solución. ¿Cómo lo ves? Entonces, deja pensamientos negativos a un lado. Pensamientos negativos, actitudes negativas. Busca la situación positiva, porque todo tiene remedio. Así te inunda la serotonina con las heces de actitud mental positiva y vives mucho mejor y tienes una buena producción de vida cuando pasa la tercera edad. Porque ITSE que ha comprobado que de aquí a 20 años, tercera edad, las mejores personas son activas, sonrientes y sociables, son los que tienen la serotonina, tienen las heces. Compártelo, porque liderazgo es un camino de doble vía, es de ti hacia el que influyes, independiente del escenario en donde se desarrolle tu vida. Por lo tanto, el AMP de Napoleon Hill como comandante te da un propósito, metas claras, autoconfianza, fe, disciplina, cumples órdenes y procedimientos, controlas emocionalmente, iniciativa y persistencia. Mira que Goleman está tomando las ideas de Napoleon Hill y Clement Stone, y Goleman fue en el 95, Napoleon Hill y Clement Stone fue en el 65. Pero si tú, este talismán invisible, la conviertes a MPMN, entonces vas a tener miedo. No tomas decisiones o no ejerces el poder que te dan en tu mando de comandante para que tomes decisiones porque tienes dudas e incertidumbre y falta la planificación, genera caos y errores. Enfoca problemas en lugar de soluciones y la ira te arrebata y falta de control. Y esta ira la vamos a ver en otras doctrinas de inteligencia. Es duro, sí, es duro, como seres humanos, es duro, sí, pero tú eres comandante líder naval, pues, tienes las herramientas, tienes que aplicarlas, y ya las has aplicado, tienes que irlas sembrando, perfeccionando, porque tienes mayores responsabilidades, pero tienes tremendos mayores privilegios también, y mayor poder. Y vamos a ver la teoría 90-10 de Covey. 10% de la vida está relacionado con lo que te sucede. El 90%, ¿cómo digeres? ¿Cómo haces eso que te sucede? 10%, ¡paz! Te ocurre situaciones inesperadas. Tu hijito te riega el café ahí. Tu hijito te riega el yogur en un carro nuevo. El tráfico que no te deja pasar. El carro que se descompone. La luz que se fue. El internet que se fue. El vuelo cancelado. Una noticia que te dan. Tienes que presentarte en la guena. El 10%. El 90%, ¿cómo lo respondes? ¿Positivamente o negativamente? Si lo respondes negativamente, te vas a estresar, te va a dar ira, pierdes el control, afecta. Pero si reaccionas positivamente, lo tomas con calma, busca soluciones
tomas el control. Acá pierdes el control. Fíjate cómo 90-10 de Covey lo está tomando de Goleman y de Napoleon Hill y Clement Stone. Todas las teorías tienen su paralelismo, su denominador, y se están tomando las ideas el uno del otro. Entonces, tu actitud mental positiva, es la clave para reaccionar con el 90%. Entonces, el 90% de tu felicidad depende de cómo reaccionas. Y tú como comandante, con este 90%, ante sucesos inesperados, problemas, contratiempos, noticias, comisiones, trabajos, tienes que con el 90% reacción positiva, calma, soluciona, respira, etcétera. Haz actividad física, cambia el chip. Pero si tienes ira, frustración, resistencia, desapego, no comprometimiento, estás tomando una reacción negativa. Estoy hablando en términos generales. Entonces tienes que controlar las emociones. El ser humano, el líder naval, controla las emociones, piensa antes de actuar, comunica con calma, cuarta capacidad básica de liderazgo, y adapta la estrategia. Así, el líder naval va a tener menos conflicto, mejores decisiones, trabajo en equipo, éxitos en la misión. Tu reacción en 90-10 depende tu liderazgo. La actitud es la clave. ¿Te enojaste porque llovió? ¿Te frustraste por lo que no salió? Pregúntate, ¿está bajo tu control? Marco Aurelio lo repitió una y otra vez. Haz lo que te toca. Acepta lo que no. No puedes controlar el mundo, pero sí puedes controlar tu actitud. El sabio distingue lo que puede cambiar y lo que debes soltar. Esa es la libertad más grande. El poder de no reaccionar como esclavo, sino como dueño de ti mismo. Depende de ti, depende de la mente. El comportamiento depende de la mente y la mente depende de ti. Ante sucesos inesperados, problemas y contratiempos, controla las emociones, piensa antes de actuar, comunica con calma, adapta la estrategia, menos conflictos, mejores decisiones, trabaja en equipo, éxitos en la misión. Tu reacción define tu liderazgo y tu reacción está definida por la forma de tu mente en que estás pensando. Y 90 son las erróneas de Dyer, bestseller. Y Covey, 90-10 de Covey, Covey escribió los libros de los hábitos, séptimo hábito, octavo hábito, y muchos tomaron las ideas de la cuestión de hábito. Y el hábito, acuérdate que es dentro de la cadena de la siembra, mente, comportamiento, conducta, actitud, hábitos, carácter y destino, tu destino. Pero de todas estas ideas también salió el libro de Tus zonas erróneas de Dyer. Cuando hay seres queridos o cuando tú en persona, la preocupación, la culpa, vivir en el pasado, las iras, la dependencia, el autosaboteo, son zonas erróneas, es decir, emociones, pensamientos que te limitan a actuar y que te limitan a ser feliz. Él escribió las zonas erróneas de Dyer. Esperas que otros te den el amor y la aprobación. Necesitas que tu jefe, tus compañeros o familia prueben lo que vales. Sí es necesario porque te califican el superior, etcétera, pero que no sea la razón de ser, que sea solamente un medio para alcanzar un fin, pero que no sea una afectación psicológica, esa culpa por el pasado, por los fantasmas del pasado, que estás viviendo una vida irreal. Eso no te permite avanzar. El pasado pisado, déjalo ahí. Que no te aferre emocionalmente, es lo que dice. No es fácil, claro que no es fácil, pero ya está la herramienta, ahí te está diciendo, mira, esto te está afectando. Y en la justificación, a veces cuando uno no está con ganas o tiene pereza, procrastinación y la mente como trata de sobrevivir, le pone excusas, el lóbulo izquierdo. Entonces la justificación para no asumir responsabilidades, hallar excusa para todo, son erróneas de Dyer, ¿no? Y te aíslas por orgullo, por resentimiento. A veces prefieres estar solo. Muchos aconsejan que sí es bueno estar solo, pero si es que es por resentimiento, por asunto emocional, tampoco, eso no es bueno. Vivir en el pasado, entonces ya lo vimos eso de allí. Revives errores y fracasos que ya pasaron, que te afecten la mente, no. Y miedo es normal, sí, pero si es que uno no tiene miedo como supervivencia, si no arriesga,
tiene que tratar de sobrellevar el miedo, tiene que tratar de contrarrestar, porque tú como líder tienes que tomar decisiones y no puedes estar a la autodefensa cuando tienes que tomar decisiones. Y tú tienes expectativas realistas. No tienes que ser perfeccionista. Y si no es perfecto y no lo voy a poder hacer perfectamente, no lo hago. No, pues. Tienes que hacer altas el goal, las expectativas, la meta, pero tampoco perfeccionista, porque si no la vas a mandar. Y la procrastinación, te descuidas a ti mismo, física, emocional y espiritualmente, arrojas la toalla, pero dices todo menos tu bienestar y tus necesidades, no puedes dejarte, porque contigo empieza por la influencia a otros, la autoestima, la autoconfianza, por eso el ser. Y por eso Napoleon Hill, en las lecturas van a ver que Napoleon Hill, Clement Stone, que Goleman, que Dyer, que Covey, la más persona importante eres tú. Empieza con ti mismo. No puedes abandonarte, sino cómo ejerces la influencia como líder. Estoy hablando en términos generales. Y te aferras a lo conocido, que te cueste adaptarte a lo nuevo, te niegas a cambiar, no, pues ahí dice mente innovador, rompe paradigmas, ese así se ha hecho siempre, no quiero la ley del menor esfuerzo, no. Tienes que vivir el ahora, the golden day, Hermann Hesse. Si estás con la mente en el pasado y el futuro todavía no viene, estás preocupando por algo que todavía no ha pasado, tu mente está en otra parte, no en el ahora. Y vamos a después la ira. Esa ira que es un desajuste emocional tremendo que te puede causar serios problemas, que es un secuestro amigdalar. Entonces identifica tus zonas erróneas. Esto es Goleman, fíjate, Goleman, autoconocimiento, autorregulación. Es lo mismo que Dyer, tus zonas erróneas, reconoce las zonas erróneas. Transforma tus pensamientos. Ahí está. Napoleon Hill y Clement Stone. Ahí está el 90-10 de COVID. Pero esto lo usa Dyer. Y tomarás el timón de tu vida. Y ese alto yo destructivo, así soy yo soy descuidado, es que no depende de mí, es que es genético, que es heredativo, es que ya he intentado todo, es que así soy yo, es una sola errónea, de acuerdo a Dyer. Es que reconocer el que, y tienes que cambiar. Es que depende de ti, pues, de nadie más. Sí, arriba, sí, que el gobierno, que el país, que la institución, que los jefes, que el poder, que el costo de la vida, que yo sé, eso es exterior, es el 10% que está allí. El 90% es cómo vas a manejar eso de ahí. Dice, es que no puedes estar culpando a la parte exterior, al sistema y a otras cuestiones externas. No, por eso tienes que superarlo tú. No distingue entre una broma y una creencia. Cada vez que te dices, soy malo en esto o no puedo, tu cerebro lo registra como una orden. La neuroplasticidad hace el resto. Refuerza ese pensamiento y lo convierte en hábito. Habla contigo como hablarías con alguien que quieres ver crecer. Tu mente está escuchando. Esto es mente productiva. Por tanto, convence a la mente que no eres así. Usa la contra. Depende de ti. Seneca dijo algo que sigue incomodando a Que quien vive vive atrapado atrapado en su mente. Para ser felices se necesita eliminar Dos dos cosas. cosas. Elimina El temor de un mal futuro y el de recuerdo un mal de un pasado. mal pasado. La mayoría no sufre por lo que O vive sea que hoy, Dyer le sufre tomó a por los lo que estoicos. imagina que vendrá y por lo que ya pasó, pero no ha soltado. El pasado ya no puede herirte, solo lo haces si lo visitas todos los días. Fantasma Y el del futuro pasado. aún no existe, pero lo conviertes en una prisión cuando lo temes. El estoicismo es claro. Claro. Vivir en ansiedad es vivir fuera del presente. Y fuera del presente no hay paz, Paz. solo ruido mental. Y si no hay paz, No no se hay trata de felicidad. olvidar, Si no hay se trata felicidad, de no, no hay se liderazgo. trata de no planear. Por eso se estudia esto para liderazgo. Es transversal a todas las materias. Está en que todo salga bien, sino en que tu mente no dependa de eso. Elimina el miedo al mañana, suelta el peso de ayer y descubrirás que la calma siempre estuvo en hoy. Por lo tanto, todas las teorías hablan de la ira, especialmente Dyer. Es inmovilizante, locura temporal, debilitante. No piensas. Tu cerebro acaba de ser víctima de un golpe de estado biológico.
El secuestro amigdalar ocurre cuando Nuestro una emoción intensa, amígdala. ira Mira, o miedo, hace que la amígdala tome el control total del mando central, puenteando por completo a tu corteza prefrontal, la parte lógica. En menos de un segundo, dejas de ser un humano racional para convertirte en un sistema de supervivencia puramente instintivo. El cortocircuito, la señal sensorial llega al tálamo y se envía directamente a la amígdala por una vía ultra rápida antes de que el pensamiento consciente pueda siquiera procesar qué está pasando. Inundación de adrenalina, el hipotálamo libera una descarga masiva de hormonas de estrés. Tu corazón se acelera y tus músculos se tensan. El hardware está listo para la guerra, aunque el enemigo sea solo un comentario en una red social. Ceguera lógica. Durante el secuestro, el acceso a la memoria de trabajo y al juicio moral queda bloqueado. Por eso dices o haces cosas de las que te arrepientes minutos después. Tu yo racional literalmente no estaba al volante. Para recuperar el control, el guerrero necesita forzar la reactivación del lóbulo frontal a través de la respiración o el etiquetado de emociones. Es la única forma de avisar al sistema que el golpe de estado ha terminado. por lo tanto, cada vez que la parte emocional sube, cada vez que tienes más iras, etcétera, etcétera, la parte racional baja. Por eso hay un video en la carpeta de videos sobre la parte de la ira y la parte emocional de un joven que habla, que dice que se dio cuenta de que cuando subía las iras, cuando subía la emoción, bajaba la parte racional. Entonces decía, mientras más iras tengo, más bruto me vuelvo. Ese es un video que está allí también para que lo puedan ver. Pero es interesante que vean para poder lidiar con esa zona errónea. Nadie quiere escuchar esto. Pero es la verdad. Hay errores que no se pueden arreglar. Hay palabras que una vez dichas ya no regresan. Y hay decisiones que en segundos pueden destruir algo que tardó años en construirse. Muchas personas pierden relaciones, oportunidades o respeto simplemente por no saber controlar un impulso. Los estoicos hablaban mucho de esto. Séneca lo expresó de forma clara. La ira, si no se controla, es frecuentemente más dañina que la injuria que la provoca. Un momento de enojo, una respuesta impulsiva, una palabra que salió sin pensar Puedes y de romper pronto una alguien bella relación. desaparece de ti. Controlarte no es Subordinados, reprimirte, es compañeros, entender que cada acción tiene amigos, consecuencias. Antes de familiares, reaccionar, antes de hablar, seres antes de queridos, actuar, detente un segundo. Ese segundo puede salvar algo que después no podrás oye, recuperar. Si este mensaje te hizo reflexionar, sígueme en Notimpacto, dale me gusta, compártelo y comenta control, porque dominarte a ti mismo es el verdadero poder. esos 30 segundos de la ira que está al borde de la locura, porque hay una línea fina entre la racionalidad y la locura, con esos 30 segundos en donde se produce secuestro amigdalar y no piensas y va toda la parte emocional, puede destruir una bella relación que tarde años en formarse, puede destruir una bella interacción con alguien en segundos, en minutos. Después puedes arrepentirte, puedes llorar, puedes hacer lo que sea, pero ya es tu ley, porque a palabra vuelta o acción o a piedra suelta o acción mandada, no hay vuelta. Te perdonarán, sí, pero dejarás cicatrizado y con heridas tremendas en la parte emocional, es decir, no fuera, pero sí en el alma. Entonces, nunca actúes cuando estás con iras, respira, camina, trota. Nunca escribas algo cuando estás con iras, vuelve a escribir 10 minutos después. Inhala 4 segundos, exhala 8 segundos varias veces. En el momento que sientas iras que se enciende, cálmate. La ira es bueno, sí, es bueno cuando estás en combate, cuando estás en guerra, cuando tratas de salvar a alguien, cuando te estás persiguiendo, cuando tienes que combatir, etcétera. Pero no estás en guerra, no estás en combate, no estás en crisis, estás en una situación normal administrativa. Entonces, esa ira heredada, reptiliana, de millones de ancestros anteriores que se preparaban para el combate, para la lucha, para escapar, para conseguir el alimento. Ese reptiliano no lo puedes aplicar ahora en el siglo XXI, en que todo tienes a la mano, en la parte de supervivencia.
más bien te va a afectar tremendamente. Entonces tienes que pensar muy bien esto. Es difícil, lógico. Todos lo cometemos. ¿Y nos preparan como guerreros? Sí, pero en la guerra, pues. Pero no estamos en la guerra, ni está el enemigo al frente, ni está la presa al frente. Y cuando tienes la ira, tienes manifestaciones, expresiones faciales, cambios físicos, tensiones de postura corporal, expresiones verbales, comportamientos agresivos, impulsibilidad, irritabilidad constante, aislamiento o retraimiento, ajeras a los demás, pensamientos negativos, deseo de venganza. Te vuelves una persona tóxica. Nadie que va a querer estar al lado tuyo. Estoy hablando de términos generales. El humano se vuelve una persona tóxica. Un líder naval no puede darse el lujo de no controlar las iras. Tiene que controlar las iras. Especialmente porque el líder naval tiene poder y tiene que aplicar el poder coercitivo en ciertos aspectos. Entonces tiene que tener inteligencia emocional para que no se le vaya la mano en el asunto de la aplicación del poder coercitivo con desajuste emocional. Y los abogados me dan la razón aquí, que tiene que haber un equilibrio emocional por parte de los líderes y tiene que implantar equilibrios y técnicas de inteligencia emocional en los subordinados porque tienen el poder y están en un momento de tensión, de crisis y operaciones en el ámbito interno en que tienen que pensar bien. Porque unos 30 segundos, 40 segundos de una decisión mal tomada le trae unas tremendas consecuencias, como ha pasado. Entonces, no solamente son reglas de enfrentamiento, ni una orientación en leyes, etcétera, etcétera, sino también es una orientación en la parte emocional cuando tienes que aplicar el poder. Y eso es liderazgo. Por eso se ve esto en liderazgo. Por lo tanto, cuando tengas que aplicar el poder, tiene que ser una corrección proactiva para mejorarle, no el palo por dar palo, no un palo por un desajuste emocional que se tiene y que se pega en contra del subordinado, no. Tiene que ser formal y especialmente también con los seres queridos, ¿ve? Sin gritos, sin descalificaciones, sin humillaciones, sin ofender, sin bajar la autoestima de la persona. El líder es respetuoso, cortesía naval. ¿Es fuerte? Claro que es fuerte, pero es respetuoso. Vamos a hacerlo juntos como líder. Este es el problema. Explica la consecuencia. Tú has fallado aquí, esto tiene esta consecuencia. Tengo que castigarte, tengo que hacer esto porque es para mejorarte y para motivarte y corriges para construir. Es diferente increpar a un colaborador diciendo, eres irresponsable, estúpido, saca vueltas, perdimos el negocio, producto esto, rata, tártaro, pécora, indigno. Claro que hay centros de formación de reclutas, etcétera, etcétera. Es otro ambiente, otro escenario. Estoy hablando de un estilo de liderazgo, no en formación de fuerzas especiales, ni de reclutas, ni de grumetes, ni de guardia marina los 3 primeros meses. No, eso es diferente, ese es otro enfoque. Estoy hablando del día a día, en la parte administrativa, en la parte del ejercicio de liderazgo, en la unidad y en el reparto. Entonces tú tienes que decirle, me siento decepcionado porque has cometido esto, que produce esto y me friega aquí y tengo que castigarte con el dolor del alma o tienes que entrar o tienes que salir o no puedes o no eres apto, bla, 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 bla. Esto es, esto establece una situación que no es buena para la tarea, para el negocio, para la misión. Pero ojo, no a una conducta que puede mejorarse. Sí, a una conducta que puede mejorarse. Esto se debe a una conducta tuya que se puede mejorar. Pero ojo, no a un defecto personal inmutable y ofensivo. Defecto personal inmutable y ofensivo. Olvidadizo, saca vueltas, peco, vago, muérgano. Sí, se hacen bromas a veces así. Bueno, no, estoy diciendo en otro sentido, en otro que vas directamente a una persona y usas términos, términos de un defecto inmutable y ofensivo, en vez de orientarle a que se debe a una situación particular en ese momento, a una parte conductual. Hay que tener cuidado con eso. ¿Todos fallamos? Claro que todos fallamos. Entonces, ¿cómo superas tus zonas erróneas? Toma conciencia de tus patrones. Observa el diálogo, perdón, interno. Aquí está, mira, Goleman. Asume responsabilidad total. Deja de culpar a los otros. Cambia tus pensamientos.
Napoleon Hill, Clement Stone, Goleman, la ley de la siembra. Ámate y acepta. Ya lo dice Dyer, ya lo dice Goleman, ya lo dice Napoleon Hill y Clement Stone. Empieza por ti. Actúa a pesar del miedo, toma decisiones, establece límites sanos, aprende a decir no, sin culpa, porque a veces tienes que salvaguardar, tienes que conservar energía, no tienes que dejar que la gente se aproveche. Entonces, habrá momentos en que tienes que decir no. Estas son estrategias para superar las zonas erróneas. Dyer, zonas erróneas. Aquellas creencias, hábitos que nos limitan y nos impiden vivir con plenitud. Superarlas. No se trata de ignorar, no, sino de reconocerlas como Goleman, autoconocimiento, autorregulación, entender su origen y elegir pensamientos y pasiones que te liberen. Estas son estrategias prácticas que te estoy leyendo. Establece límites sanos. Aprende y crece, desarrolla una mente abierta, con experiencia. Eso es liderazgo. Eso lo vimos en el modelo de competencias de liderazgo. Y visualízate y enfoca tu visión. Entonces, salir de tus zonas erróneas es un proceso de autoconocimiento, autorregulación, disciplina. Aquí está Goleman, tomó las ideas de Goleman. Reconocer, percibir, comprender, regular tus emociones y las de los otros. Cada vez que eliges pensar diferente, actúas con intención y confías en ti, rompes una barrera mental y te acercas a una plena vida que mereces. Mira el paralelismo que existe. Mira la igualdad de todos estos conceptos en las diferentes teorías que hemos visto que están en el capítulo 7. Y finalmente los tips de la felicidad de Harvard. Harvard dice, mira, escúchame, Harvard dice que la vida es una empresa en donde las acciones positivas dan beneficio a la empresa y las acciones negativos, pensamientos tóxicos, quiebran a la empresa. Cada vez que tú tienes comportamiento, conducta, acciones positivas, la empresa mejora, sube. Y cada vez que tienes comportamientos negativos, pensamientos negativos, zonas erróneas, desajustes emocionales, la empresa va a quebrar. Y Harvard dice, entonces, en la empresa de tu vida, ¿cómo estás? ¿En positivo o en negativo? En la empresa de tu vida, ¿es una empresa quebrada o es una empresa excelente que produce buenos resultados? La empresa de tu vida. Eso dice Harvard. Entonces yo te pregunto a ti, comandante, señor comandante, señora comandante, yo te pregunto, ¿cómo está la empresa de tu vida? Te tienes que decir, pues, 100% positivo, para arriba. Entonces Harvard dice que tienes que ser feliz para ser líder. ¿Y cómo consigues la felicidad? Entonces te hace un curso, pero no le llama liderazgo, le llama felicidad. Porque ya de liderazgo hay cientos y cientos de libros y cientos de cursos. Entonces, como Tal Ben Shahar, judío, graduado en Harvard, quería dar un curso de liderazgo, pero sí, está muy trillado el nombre. Lo llamó La Felicidad de Harvard, o Tips de la Felicidad. Y hay videos de tips de la felicidad. Y ahí está en tu carpeta también. Y dice que el ser humano hace estos 12+1 tips. Es feliz, es líder en potencia. ¿Qué dice? Ejercicio. Bingo. En capítulo 5 te da hasta la saciedad las ventajas del ejercicio. Desayuna saludable, lógico. Porque de 7 de la noche a 7 que comes pasan 12 horas. Si no tienes alimento en el organismo, entonces vas a sentir desasosiego, vas a sentir pereza, no oxigena bien el cerebro, etcétera. Por eso tus hijitos tienen que desayunar súper bien. Es decir, desayunar como reyes. Agradece a diario. Ya lo vimos eso del agradecimiento, proactividad por lo que tienes, la cantidad de beneficios. Sea asertivo, mira, comunícate, eso vamos a ver. Ya lo vieron ustedes en la cuarta capacidad básica de liderazgo. Comunicación con asertividad. ¿Qué es una persona asertiva? Mira que lo estamos tomando de aquí, del capítulo 7. El comunicación está en el capítulo, a ver, 9, 10, 11. En capacidades básicas, la cuarta capacidad básica de liderazgo. Experimenta, viaja, haz curso, llega a nombrarte tus limitaciones, experiencia cosas, enfréntate a retos, pega recuerdos felices de tus seres queridos, sonríe, sea amable, porque eso te produce proactividad, eso te produce serotonina, te produce dopamina, usa zapatos cómodos, porte militar, escucha música continua, alimentación sana, 6 comidas light en el día,
engaña el estómago a las 10 de la mañana, a las 4 de la tarde. Pasadas las 18 horas no consumas glucógeno, harinas, papas, arroz, ni azúcar, ni dulces, ni postres 18 horas, porque eso te infla. Es ridículo. Te levantas al trote, trotas 1 hora, ves el reloj, 500 calorías. 500 calorías, no es nada. En el día con el ejercicio, la mente, la pensada y todo, ya. 2.500 más las 500 calorías, 3.000 y consumes 4.000. Ya no vas a poder lidiar. Por eso le llamo el demonio interno de la gula, el sobrepeso. Y los doctores saben eso de allí, con la cantidad de lesiones hay en la columna, en las piernas, en las rodillas, tendonitis, periostitis, también de aquí, de rodilla del corredor, el cuello, la columna, etcétera, etcétera, etcétera. Y además el porte militar, porque la autoconfianza y la autoestima, y cómo actúas y cómo te comunicas, tiene que ver con el porte militar, con la presencia. Esos son los tips de Harvard. Tenlos en consideración. Y de eso tomaron, de eso de Harvard tomaron las organizaciones saludables. Tú que estás más en torno con esas organizaciones, entornos saludables, está de moda que se sabe más del mal y no del bien. Entonces se usa saber más del bien, el comprometimiento, el engagement, de estrés, depresión, ansiedad, sí, pero hay que enfocar, dice, de eudaimonia, psicología positiva, a lo bueno de la persona para subirle. Tratar de hacerle feliz con eso de ahí. Ahí nació el HERO, Health and Resilient Organization, dentro de las organizaciones donde tú estás, dentro del reparto, de la armada, etcétera, etcétera. Hay que tener prácticas saludables que mejoran el nivel de tareas, ambiente social, organizacional, en crisis, etcétera. En las conferencias a veces que yo he dado, que me llaman, etcétera. Allí en la dirección de movilización, en la Marina Mercante, en organismos, en asuntos que tienen que ver con la salud, en asuntos que vienen con organización, administración, etcétera. Esa parte de conflictos emocionales internos, etcétera, que hay, que afectan el normal desenvolvimiento porque producen un eslabón débil en la cadena de la gestión de proceso y de las tareas que tienes que hacer. Todo se dirige a la parte mental, emocional, en donde se necesitan recursos, prácticas organizacionales saludables, porque una vez que tengas a sus subordinados saludables, contentos, entonces tienes un resultado saludable organizacionalmente. Y eso ya lo escribió Salanova, ya lo escribió el otro con Salanova, Salanova en 2008, Salanova en el 2012, sobre organismos internacionales, sobre la famosa HERO, Health and Resilient Organization. Y lo que dicen ellos, ¿qué es? Para una organizaciones más saludables, donde tú estás, líderes primariamente, actitud positiva, ser flexible, la comunicación cuarta capacidad, significado que ya lo vimos ahí en todas las teorías. Y Goleman, todo es una pequeña parte de todo lo que hemos visto para una organización saludable, que es lo que tú deseas. Entonces, este es el modelo saludable tomado de Harvard en el estado de bienestar de la persona. Gracias. Les recomiendo que vean el video. Si es posible, vean este video antes que empiecen a ver los otros videos. Y voy a ponerme en coordinación con el, con el comandante que tiene que dar las disposiciones o ser el enlace, el link con ustedes. Buena suerte. Nieque, AMP. Y vean que el día de mañana nos estaremos graduando. Y su foto quedará ahí impresa para la historia y las futuras generaciones en la pared de las fotos del curso superior militar de la Academia de Guerra Naval, claustro heroico y bendito, religión sagrada de estoicismo, en donde el que entra tiene que cumplir los requisitos de lealtad, deber, honor, empatía, sinceridad, entrega mística naval, porque cualquier debilidad lo puede arrastrar al deshonor. Suerte, amigos. No suerte, no existe la suerte. La suerte se la hace uno mismo. Vayan con Nieque adelante a paso de vencedores. Gracias. Chao.